Buenas noches, hoy es el 20 de mayo del 2016. Mi nombre es Matthew Ogden y les doy la bienvenida a nuestra videoconferencia semanal del viernes por la noche en larushpac.com. Se encuentra en el estudio conmigo Jeffrey Steinberg del Executive Intelligence Review y se encuentra con nosotros vía video Diane Ser, miembro del Comité Político de LaRouche-PAC y líder de nuestra operación en Manhattan, del Proyecto Manhattan. Como el público sabe, estamos en medio de una guerra total en torno a las 28 páginas y todo lo que esto representa. Enfrentamos al aparato saudita británico que fue responsable por el golpe del 11 de septiembre y todo lo que siguió después de esto, el encubrimiento, el engaño agresivo perpetuado por el FBI en los últimos 15 años. Y como el público de esta videoconferencia sabe, algo muy importante sucedió en torno a esta guerra. Esta semana, la ley HASTA, la justicia contra los patrocinadores del terrorismo, que se ha considerado en el Senado por años, fue aprobada en el Senado unánimemente, que va a quitarle la inmunidad soberana al gobierno saudita y permitirá que los familiares de las víctimas del 11 de septiembre lleven a juicio a los saudíes debido a su responsabilidad por los ataques del 11 de septiembre. Y obviamente esto va a pasar a la Cámara del Congreso y está programado que en las próximas 2 semanas se llevará a cabo un voto. Sin embargo, la Casa Blanca de Obama ha dejado muy claro que si esta ley llega al escritorio de Obama, él va a vetarla. Y la facción de Obama, la facción de Brennan, se han puesto a la defensiva en contra de la ley HASTA, en contra de la publicación de las 28 páginas y para proteger a todo este aparato británico y saudita. El punto focal de esta lucha en los Estados Unidos ha sido Nueva York, obviamente el lugar de la mayoría de las muertes que ocurrieron durante los ataques del 11 de septiembre y también el lugar del Proyecto Manhattan. Y el movimiento de LaRouche ha estado movilizado en las calles, especialmente llevando a cabo manifestaciones, organizando en las calles y teniendo una gran presencia en torno a lo que se llama la zona cero, pero también dirigiéndose y denunciando el ataque llevado a cabo por el FBI. Y para empezar esta transmisión, antes de presentarles a Diane Ser, quien va a desarrollar un poco más cómo se está llevando a cabo toda esta actividad, quiero tocar un extracto de un video organizado en el terreno que se grabó ayer en la manifestación que hicimos ante la sede del FBI en la ciudad de Nueva York, y este es un extracto del video. El video de esa manifestación está disponible en la página de larushpac.com y en el canal de YouTube. Les pedimos que lo compartan lo más ampliamente posible y yo pienso que los pondrá en el ambiente como partícipe en esta lucha. Y Diane, permíteme darte la palabra para que nos digas qué es lo que estamos haciendo en Nueva York. Gracias. Como pueden ver, probablemente del video, hay una dinámica muy diferente ahora con la población estadounidense y diría en Manhattan en particular.
pero acabo de recibir un informe de la compañera del comité político Rachel Brinkley que llamó desde la manifestación ante la sede del FBI en Boston. Quiero decir que el miedo y la intimidación que esta institución ha ejercido por décadas se está haciendo añicos y se está derrumbando a raíz de lo que sucedió en torno al 11S. Y pienso que la victoria a la que aludiste antes con la ley HASTA y su aprobación unánimemente en el Senado es parte de la lucha que sale a relucir. Y la gente quiere no solo la verdad de los acontecimientos del 11 de septiembre, lo cual el señor LaRouche ha reiterado en varias ocasiones. Tuvimos a casi 3,000 estadounidenses que fueron asesinados el 11 de septiembre en la parte baja de Manhattan y en el Pentágono, y no se hizo nada. Y tenemos a 15 de los 19 secuestradores eran de Arabia Saudita y no hicimos nada al respecto. En lugar de eso, invadimos a Irak, Obama derrocó a Gaddafi en Libia. Lo que tuvimos fue una mentira y un encubrimiento y una enorme injusticia, lo que todo el mundo supo, y el FBI mismo ha sido una gran parte de este encubrimiento. Desde Robert Mueller, que dio la orden de no publicar las 28 páginas, hasta Louis Freeh, el exdirector del FBI, que es ahora el abogado del príncipe Bandar, que se está defendiendo del caso Al-Yamama, que creo que Jeff va a abordar un poquito más tarde sobre la conspiración saudita británica. Pero la gente merece la justicia. Lo que vemos en las calles, especialmente aquí y también en Massachusetts, porque recuerden, los aviones fueron secuestrados para atacar al World Trade Center, fueron secuestrados del aeropuerto Logan en Boston. Es que hay muchas personas directamente afectadas por esto, que perdieron a un ser querido o a un amigo en el World Trade Center o en el Pentágono, o personal de primeros auxilios que están muriendo hasta la fecha de enfermedades provocadas por lo que inhalaron durante la misión del rescate y el proceso de limpieza. Lo que sucede es que la población ahora no se deja intimidar. Puedo decir, hace unos cuantos meses, cuando íbamos al edificio del FBI en campaña contra el FBI, la gente se ponía lentes oscuros de Groucho Marx y una narizota y bigote con la que se disfrazaban cuando nos daban sus nombres y datos en la mesa organizativa, y tenían miedo de que les tomaran fotos. Lo que encontramos ahora es que los volantes y el material literalmente salen volando. Todos quieren nuestro material. Tenemos pancartas que dicen, ¿por qué el FBI protege a los asesinos de masas? En Massachusetts tenemos las fotos del delincuente Whitney Bulger, los hermanos Tsarnaev, Obama y el rey saudita, y la gente se detiene para darnos su información. Hay una auténtica rabia. El punto es ir al siguiente paso. ¿Qué significa que haya justicia? ¿Es justicia ir a bombardear algún país o matar a alguien más? Eso no es justicia. Eso no es lo que quieren los familiares de las víctimas. Lo que es necesario, lo que debe hacerse en una tragedia como esta, es asegurar que la gente que murió no haya muerto en vano. Y eso significa, y pienso que lo que la gente busca, es que debemos restaurar la misión y la intención de los Estados Unidos, como fue la intención de Alexander Hamilton, en particular de Leibniz y de Cusa, de que un Estado nacional con el consentimiento del gobernado debe funcionar. Ese es el trabajo más profundo. Lo que tenemos, lo que la gente no ha querido abordar, por lo menos en la manera que se requiere, es el papel del presidente Barack Obama, de que Barack Obama es absolutamente un asesino. Esto se conoce, todo el mundo lo siente. De otra manera, se hubiera hecho mucho más en contra de él antes. El hecho de que dice que va a vetar la ley HASTA de ser aprobada, pienso que cualquier congresista
que no apoye esta ley debe ser embadurnado con plumas, debe ser humillado por sus electores. En otras palabras, eso es solo parte de una lucha más amplia en la cual el señor LaRouche ha participado por muchas décadas, que es la cuestión sobre cuál es el significado de nuestras vidas. Como dijo Martin Luther King, la longevidad tiene su lugar, pero no me preocupa eso ahora. Esto es, si uno pierde la vida antes de tiempo debido a un ataque terrorista, debido a estar en una guerra, o si uno vive 105 años, si uno vive 50 o 100 o 12 años. La existencia mortal es una pequeña fracción de la humanidad. Es una muy pequeña parte de la existencia de nuestro planeta y de nuestro sistema solar. La cuestión para cada uno de nosotros es qué hacemos para contribuir al desarrollo de la humanidad, la cual como especie es inmortal. Y al tomar la gente las medidas para rectificar la enorme injusticia que está al descubierto con todo su contenido traidor ante nosotros ahora, si esto es rectificado, entonces lo que haces es darle la inmortalidad a todos aquellos que fueron asesinados en ese día. Pienso que esa es una misión muy clara para los estadounidenses y es muy urgente que piensen en este nivel y no en un nivel bajo, estúpido, repugnante de la política electoral de Trump contra Hillary o Bernie Sanders, todo lo cual está determinado por la capitulación ante el Imperio Británico y ante el aceptar que Obama continúe como nuestro presidente, lo cual no debe ser. La última cosa que quiero decir ahora sobre el tema de mantener vivo el recuerdo, lo cual el señor LaRouche abordó en respuesta a un veterano que viene a nuestras reuniones en Nueva York. Estamos planeando ahora para el 28 de mayo, el sábado del fin de semana del Día de los Caídos, un evento de todo el día que será la videoconferencia regular con el señor Lyndon LaRouche, precedida por una presentación vía video de su esposa Helga Sepp LaRouche, y en la tarde habrá una ceremonia en la que se depositará una corona de flores y una noche de música. Pienso que la importancia de este evento no es solo para recordar a los que dieron sus vidas en las batallas en torno al 11 de septiembre, los primeros en dar los auxilios, la gente que murió en ese día, pero en un sentido es para fortalecernos, para que podamos asegurar que se logre la victoria en este caso. Esto es lo que tengo que reportar por ahora. Como dije antes, se encuentra con nosotros Jeffrey Steinberg también y voy a pedirle a Jeff que les dé una idea de la escalada y la histeria proveniente del lado saudita y británico a medida que avanza la lucha. Jeff. Empecemos con el punto importante que surgió en la conversación que tuvimos hoy más temprano con el señor Lyndon LaRouche. Es importante que la gente entienda que hay muy pocos estadounidenses que entienden que cuando hablamos de los sauditas no estamos hablando de un país que es una gran arena y que tiene mucho petróleo en el Medio Oriente. Estamos hablando de los británicos. No hay una separación para nada entre los británicos y los saudíes. Los sauditas no existirían si no hubiera sido por el hecho de que es una característica integral del Imperio Británico. Y si uno toma ese concepto y en verdad lo procesa, entonces se da uno cuenta que cuando vemos a los ataques del 11 de septiembre del 2001, estamos hablando de los británicos. Los británicos los saudíes. Y ahorita hay una respuesta histérica en este momento por parte del gobierno de Obama, de los británicos, de los sauditas, en torno al hecho de que estamos a punto de obligarlos, no de manera voluntaria, pero a través
de gran presión por parte del público para que se publiquen las 28 páginas. Las 28 páginas de la comisión original del 2002 de la investigación conjunta del Congreso es la apertura a todo el panorama de cómo el aparato británico saudita dirige el terrorismo mundial, mantiene un imperio global basado en los principios del terrorismo, del soborno y de los disturbios. Y esto es lo que se ha planteado en este momento. Había una evidencia concreta que surgió durante el curso de varias investigaciones del papel directo que los británicos jugaron en los ataques del 11 de septiembre. El acuerdo de Al-Yamama, que fue negociado entre el príncipe Bandar y Margaret Thatcher en 1985 y continúa hasta ahora, creó un fondo extraterritorial en el rango de cientos de miles de millones de dólares. Estos fondos son la maquinaria que ha creado Al-Qaeda, que ha creado al Estado Islámico, que ha hecho posible que Europa esté al borde de una desintegración social total como resultado de las guerras en el Medio Oriente, del norte de África, la crisis de los refugiados. El miedo ante el terrorismo ciego es parte del mecanismo británico del control del imperio global. Bajo el acuerdo Al-Yamama, el príncipe Bandar recibió $2,000 millones de comisión por su papel en crear lo que nominalmente fue un acuerdo de trueque, que eran armas británicas por petróleo saudita. En el momento de la operación del 11 de septiembre, el príncipe Bandar recibía pagos regularmente de las cuentas en el Banco de Inglaterra, de la Oficina de Apoyo a la Exportación de Defensa del Ministerio de la Defensa Británica, a su cuenta en el banco Riggs National Bank en Washington, D.C., y por lo menos $72,000 de esos fondos fueron a apoyar a los 2 secuestradores líderes, los primeros que llegaron a los Estados Unidos, que fueron alojados en San Diego, California. Esto es parte del contenido en las 28 páginas. Cuando los congresistas han leído las 28 páginas, en literalmente cada caso han salido y han dicho que la información contenida en esas páginas los ha obligado a reconsiderar todo lo que creían acerca de la historia del planeta en los últimos 30, 40 años y de hecho remontándose mucho más que eso. Así que es el imperio británico el que está en peligro en esta pelea. Por lo tanto, no es sorprendente que los británicos ahora hacen todo lo que pueden para asegurarse de que las 28 páginas sean enterradas. Y como muy elocuentemente lo dijo Diane, se le ha negado la justicia no solo a los familiares de esas 2,977 personas asesinadas en el 11S, sino a los estadounidenses y a la gente del mundo en su totalidad. Así que ahora, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un avance. Claramente hay un impulso institucional para que se publiquen las 28 páginas. Que eso suceda sin importar las consecuencias para todo el aparato anglo-saudita. Y ahora estamos viendo que hay una intención de detener esto. Y para ponerlo de la manera más absurda que uno pueda imaginar, hoy en el Capitolio los sauditas están circulando un documento de 104 páginas que ellos produjeron, alegando que son los principales aliados que combaten a los terroristas yihadistas en el mundo entero. Tratan de vender esta sarta de mentiras al Congreso y desafortunadamente hay muchos congresistas que podrían tragarse estas mentiras. Anthony Cordesman, quien es muy conocido como parte del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales y un experto en la región del Golfo, ha salido con su
alegato vergonzoso de que no sería justo para los pobres saudíes tomar la evidencia de que unos cuantos oficiales saudíes de rango medio ayudaron a los secuestradores del 11S y extrapolar de eso culpando al Imperio Saudita. Bien, adivinen qué. Cualquier investigación seria, cualquier investigación que aborde el asunto fundamental del Al-Yamama, del hecho de que no hay una diferencia, no hay una separación para nada entre el Imperio Británico y el Imperio Saudita. Cualquier investigación que seriamente aborde eso, como Executive Intelligence Review ha encabezado desde los ataques del 11S. El señor Lyndon LaRouche fue un testigo a través de la televisión de esos acontecimientos mientras se llevaban a cabo. Es el Imperio Británico lo que enfrentamos. Y esto es lo que se debe destruir. De otra manera, Europa y los Estados Unidos enfrentan una oleada de terrorismo que va a ir más allá de cualquier cosa que hemos visto hasta la fecha. Así que ese es un momento de enfrentarse y debemos tomar todas las medidas necesarias para asegurar no solo que las 28 páginas sean publicadas y de que el enfoque esté totalmente centrado en el papel del Imperio Británico desde la reina hasta abajo, a través del proyecto Al-Yamama, a través de cientos de cuentas bancarias extranjeras con miles de millones de dólares de fondos a disposición de las organizaciones terroristas, de organizaciones del narcotráfico, de organizaciones involucradas en el contrabando de las armas. Todo este aparato debe ser desmantelado. Y tenemos una oportunidad única en este momento para hacer eso y no podemos permitir que se nos escape tal oportunidad. Ahora, quiero, Jeff, que continúes con un tema que Diane mencionó sobre la historia del 11 de septiembre. Esta ha sido una historia de dos partes. Tuvimos los ataques mismos y todo lo que condujo a esto. Estos fueron los ataques terroristas más horrendos que han sucedido en los Estados Unidos, pero la segunda parte ha sido el esfuerzo de 15 años de agencias de nuestro propio gobierno para negar la verdad de lo que sucedió el 11S al pueblo de los Estados Unidos y especialmente a los familiares de las víctimas de esos ataques. Y como hemos documentado y se ha vuelto muy claro en las últimas semanas, el FBI jugó un papel central en lo que Bob Graham llamó no solo un encubrimiento, sino una campaña de engaño agresivo. Y Bob Graham se encontró en la mira de esa campaña de engaño agresivo como ex senador, presidente del Comité de Inteligencia, autor del informe de investigación conjunta, cuando dijo que no se había concluido la investigación, que había mucho más que investigar, no solo lo que había sucedido en San Diego, sino también lo que sucedió en Sarasota, que lo hace no un acontecimiento aislado, sino un patrón en todas partes. Y se puede encontrar historias relacionadas si se investiga en Paterson, Nueva Jersey y en el norte de Virginia. Pero cuando él llevó a cabo esa investigación, se le amenazó. Lo amenazaron miembros de alto nivel del FBI. De hecho, de una manera muy interesante, Brad Sherman, un miembro del Congreso, fue entrevistado la semana pasada y él mencionó que acababa de enterarse sobre esta historia. Se lo dijo Gwen Graham, la hija del senador Bob Graham, quien es una congresista de Florida. Y dijo que le mencionó esto en la Cámara del Congreso y Gwen Graham le dijo la historia de cómo su papá y su mamá viajaban, hacían un viaje privado para visitar a su hermana para celebrar el Día de Acción de Gracias y salieron del aeropuerto Dulles y los llevaron a un cuarto los miembros del FBI. Y Brad Sherman dijo, yo estaba atónito, yo estaba anonadado cuando escuché esto. Él dijo, Bob Graham es una persona mucho más calmada que yo, porque yo hubiera estado histérico si esto hubiera sucedido. Pero debido a esta historia y otras razones, Brad Sherman decidió firmar la propuesta de ley para que se publiquen las 28 páginas. Y esto es algo que Bob Graham ha vivido personalmente, pero de manera interesante. Él enfatizó
enfatizado también de que esto no es solo una agencia al margen de la ley o es solo un pequeño grupo de agencias federales que han participado en este engaño agresivo, sino que las órdenes vienen desde arriba. Y él fue entrevistado esta semana por Daily Beast, por Eleanor Cliff, y quiero leer una pequeña cita que él hizo, que deja muy claro que él entiende perfectamente que está enfrentando a todo el aparato de Bush y de Obama en esta pelea. Él dijo, lo que se vuelve claro es que esto proviene desde arriba y refleja, citamos, una orden directa que proviene de la Casa Blanca para evitar avergonzar a los saudíes, porque la CIA, el FBI, el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, todas estas agencias no estarían tocando la misma música si el compositor no lo quisiera. Y el compositor reside en la Avenida Pensilvania número 1600. Así que es muy claro que está mucho en juego y esto hay una gran oposición a la publicación de las 28 páginas. Y Jeff, tal vez puedas hablar más sobre este aparato dentro del gobierno federal. Es muy directo. El FBI no es una agencia federal para el cumplimiento de la ley. Desde su creación, al principio del siglo XX, siempre fue un instrumento del poder de Londres y de Wall Street. En efecto, lo que vemos es el asesinato SA y el chantaje SA con aprobación federal. Y el hecho de que J. Edgar Hoover, quien era muy famoso por su colaboración con el crimen organizado y sus expedientes para chantajear a los congresistas y a otros, está muerto, pero el aparato mismo desde arriba se ha vuelto más sofisticado, usa herramientas más avanzadas, pero el punto básico es absolutamente el mismo. Es un instrumento para que Londres y Wall Street puedan tener control de nuestras vidas. Obviamente hay individuos honestos a los que se le engañó para pensar que iban a trabajar para una agencia que iba a imponer la ley y algunos de ellos hacen algún trabajo útil en lo pequeño, pero la agencia en su totalidad desde arriba, la organización desde su creación fue concebida para ser un aparato de un estado policíaco. Sus primeros adversarios en el Congreso la igualaron con la Ojrana rusa y estaban totalmente correctos y se ha vuelto peor, mucho peor en los últimos años. Así que hay asuntos que van a surgir en las 28 páginas. El FBI tenía a un informante a sueldo que vivía en la zona de San Diego, un saudita. Dos de los secuestradores originales, los primeros que llegaron a los Estados Unidos, vivían en su casa por más de un año. Y sin embargo, cuando la comisión sobre el 11 de septiembre y antes, el personal de la investigación conjunta trataron de entrevistar a ese informante del FBI para saber qué es lo que sabía, saber qué información le había pasado al FBI, por qué no hicieron nada sobre dos conocidos terroristas de Al-Qaeda que residían en el sur de California y se enteraron que el informante fue puesto en el Programa Federal de Protección y se le dio nueva identidad y no les permitieron entrevistarlo. Ni siquiera los agentes del FBI locales que estaban a cargo de este informante aparecieron ante la comisión conjunta ni la comisión sobre el 11 de septiembre para ser entrevistados. Y como dijo Matt antes, Robert Mueller, quien era el director del FBI que tomó cargo una semana antes de los ataques del 11 de septiembre, fue categórico al decir que las 28 páginas debían estar enterradas. Y algunas personas van a decir, bueno, el FBI hizo un desastre de la investigación y debían estar en una posición de evitar el ataque en primera instancia, así que es un encubrimiento burocrático para proteger su reputación. Y yo digo, no, estaban ahí para
proteger al imperio británico y al aparato de Wall Street aquí en los Estados Unidos. Han sido eso desde el principio. Si uno tiene la imagen del FBI como el asesinato SA, uno está más cerca a la verdad. Cualquier persona que haya investigado el asesinato de John F. Kennedy les dará con todo lujo y detalle las diferentes circunstancias, los acontecimientos diferentes, pero la misma conclusión. El presidente Lyndon Johnson, en la última entrevista antes de morir, dijo, citamos, descubrí que tenemos al asesinato SA funcionando en los Estados Unidos, y él hablaba del FBI. Y una cosa que les puedo recomendar a la gente es que vean las entrevistas que LaRouche PAC condujo con el ex congresista Neil Gallagher, porque él estuvo en el terreno combatiendo esto en los 60s y en los 70s, y ha sido muy claro sobre el papel nefasto que el FBI ha jugado y continúa jugando. Y quiero invitar a Diane para que continúe con esto y presente un poco más del diálogo que tuvimos con el señor LaRouche esta mañana. Solo quisiera agregar, y pienso que Jeff y tú tendrán más sobre esto, pero por supuesto nada de esto saldría a la luz si no fuera por las acciones del presidente Vladimir Putin, desde que tomó la decisión en septiembre pasado, cuando anunció que iba a aplastar al ISIS, y la intervención que hizo en Siria, que básicamente dejó muy claro a cualquiera que dudara el análisis del señor LaRouche sobre el papel de Obama como agente británico respaldando a estos terroristas. Y uno repentinamente tuvo que enfrentar que Estados Unidos adoptó la posición de que Assad debía ser derrocado, lo que hubiera hecho que Siria cayera a manos de Al-Qaeda y del Al-Nusra y del ISIS, en contra de la postura rusa de que el azote debía ser eliminado. A medida de que esto se volvió cada vez más claro, la posición de Obama francamente se volvió insostenible. Y varias personas han intervenido para decir que podemos dar un alto a esta dinámica que solo podría convertirse en un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Y mediante la denuncia del papel de los saudíes en el 11S, debido al papel de los saudíes y Turquía en la situación actual, ya esto le siguió, como dijimos antes, este concierto extraordinario en Palmira, que de nuevo pienso que aborda realmente la cuestión de una conmemoración viviente, donde hay la intención de que la civilización tenga la victoria, y esto es lo que encarnan las acciones de Putin. Y como hemos elaborado en los últimos días, hay un gran cambio que está sucediendo en Asia. Es otro ejemplo de que Vladimir Putin está jugando el flanco y que está cambiando las reglas del juego. Voy a dejar que Jeff diga algo más al respecto, pero en este momento en Sochi, Rusia, hay una cumbre de 2 días entre Rusia y las naciones del sureste asiático. 10 de los principales jefes de Estado del grupo de ANSEA, lo cual es muy importante, e incluyó una discusión del presidente chino del Banco Asiático para la Inversión de Infraestructura para las inversiones que el banco puede hacer para desarrollar el lejano oriente de Rusia, y se han hablado de 16 proyectos de alrededor $8,000 millones. Y esto sucede en el contexto de una conferencia muy importante del presidente ruso Vladimir Putin con el primer ministro de Japón Shinzo Abe. Y el señor LaRouche fue muy enfático de que si hay un cambio estratégico donde Japón se une al campo de Rusia y de China, esto va a cambiar todo. Él hizo la pregunta, ¿está Japón determinado a hacer esto? Si es así, ese es un acontecimiento muy positivo para la totalidad de Asia. Y obviamente esto es una continuación de muchas de las actividades en las que el señor LaRouche estuvo personalmente envuelto cuando
inició sus visitas a Japón en los 1980 y el papel que Japón puede tener como una fuerza positiva en estos proyectos de desarrollo mundiales en el contexto del proyecto de la Franja, una vía y la nueva ruta de la seda. Y esto es un nuevo cambio estratégico, un flanqueo que Putin está llevando a cabo, que está cambiando las reglas del juego estratégicamente en la escala mundial. Y voy a permitir que Jeff diga un poco más sobre esto y después haremos la pregunta institucional de esta noche. Dos cosas. Obviamente, toda la iniciativa que surgió de la región de Eurasia conectada con el programa de China de una franja, una vía, de manera muy clara se ha convertido en un proyecto conjunto con Rusia y China, y ambos son las dos anclas críticas. No solamente está esta cumbre del grupo ANSEA en Sochi, pero también cristaliza a la región eurasiática y a Rusia y todos los países miembros de la Unión Económica Eurasiática, en combinación con los acuerdos a los que han llegado a cabo Rusia y Japón. El hecho de que Japón ha sido invitado a participar, el primer ministro Abe va a participar al Foro Económico del Este Asiático en unas cuantas semanas, y después al presidente Putin le han dado una invitación para regresar a Japón. Así que ya se tiene el marco para que Eurasia se convierta en la fuerza motriz para el desarrollo y para el surgimiento de lo que Helga Zeppler-Rusch llamó un nuevo paradigma estratégico, un rechazo de la geopolítica, del concepto promovido por los neoconservadores del gobierno de Bush en adelante, de la creación de un mundo unipolar bajo el control del imperio angloamericano. Eso está acabado, y la bancarrota del sistema financiero transatlántico es uno de los factores que impulsa esto. Pero Eurasia está surgiendo, y debo informar que hubo dos acontecimientos extraordinarios en los últimos días. Por primera vez, un oficial líder del gobierno alemán indicó un gran apoyo para la creación de todo el programa de desarrollo de Eurasia, de una franja, una vía. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Steinmeier, dio un informe en una conferencia en Berlín ayer. En su discurso principal, él citó la visita del presidente chino a Duisburgo, Alemania, hace 2 años, donde el presidente Xi Jinping y la canciller Angela Merkel saludaron a uno de los primeros trenes de carga que llegó a Duisburgo desde Chongqing, en el centro de China, y ahora hay muchas rutas que están corriendo de manera regular entre China y varias partes de Europa Occidental. Así que esto es algo extraordinario, y básicamente Steinmeier dijo que debemos expandir esto para incluir a toda la zona entre Vancouver y Vladivostok, lo que significa que él está pensando, como nosotros hemos dicho, que Estados Unidos y el hemisferio occidental deben estar integrados en este proceso. El otro acontecimiento muy importante hoy en día, que se remonta al punto de lo que dijo Diana hace un momento sobre la guerra en contra del terrorismo, la guerra contra la promoción de los británicos, saudíes y turcos de estos terroristas yihadistas. El ministro de Defensa ruso hoy día, el señor Shoigu, hizo un llamado para que Estados Unidos y Rusia y el gobierno sirio empiecen operaciones aéreas conjuntas en contra del Estado Islámico y el Frente al-Nusra. Y él dijo de manera muy específica que estas misiones conjuntas deben iniciar el 25 de mayo, en otras palabras, en 5 días. Y también anunció que a partir del 25 de mayo, Rusia llevará a cabo operaciones militares unilaterales en contra del EIS y del Frente al-Nusra.
en toda Siria y que sería imperativo de que Estados Unidos y los otros países occidentales se aseguren que todos los grupos rebeldes que están cumpliendo con el cese al fuego se distancien geográficamente de la zona de Al-Nusra y el EIS porque van a ser aplastados. Por un lado, es una oportunidad para que Estados Unidos efectivamente se una a una operación militar cada vez más efectiva y coordinada para aplastar a los asesinos yihadistas. Y al mismo tiempo, los rusos han dejado claro que Putin acaba de lanzar un nuevo flanco estratégico en la situación de Siria que va a cambiar las cosas dramáticamente en los próximos días. Ahora, nuestra última pregunta, y yo estoy seguro que Jeff va a presentar todo esto que hemos estado explorando y vamos a hacer la pregunta institucional que realmente es en torno al nuevo paradigma que es necesario, la importancia de un nuevo plan Marshall, como Helga LaRouche ha pedido para el Medio Oriente y el norte de África, y la unión del continente eurasiático a través de esta perspectiva de la paz a través del desarrollo. La pregunta dice lo siguiente, señor LaRouche, un informe del Guardian sobre la influencia económica de los refugiados en Europa concluyó que los refugiados en la Unión Europea podían pagar el dinero que se ha gastado en ellos, casi el doble en solo 5 años a través del impacto en las economías huéspedes. El estudio hecho de Philippe Lagrand, un ex asesor económico del presidente a la Comisión Europea, encontró que los refugiados van a crear más trabajos, aumentar las demandas de los servicios y productos y van a llenar los huecos en la fuerza laboral europea, mientras que los salarios financiarán los fondos de pensión y las finanzas públicas. Al mismo tiempo, el estudio encontró que los refugiados no van a hacer que disminuyan los salarios o aumente el desempleo de los trabajadores nativos. ¿Qué es tu parecer del impacto económico de los refugiados en la economía de la Unión Europea? Sé que Helga tiene unas palabras específicas como respuesta a esa pregunta. El punto principal de ese estudio obviamente es verdad, pero hay otro elemento que debe ser considerado. Hay más de 1 millón de refugiados de estos lugares donde hay guerras instigadas por los británicos en el Medio Oriente, Afganistán, el Yemen, y ha creado una verdadera crisis. Y hay un verdadero peligro de la reacción de los derechistas en Europa y lo vemos en los resultados electorales más recientes. La canciller Merkel, su impulso inicial de acercarse y darle asistencia y un refugio seguro a estos refugiados es definitivamente el impulso humanitario correcto. Y durante un periodo de tiempo, si Europa revive la verdadera economía que está hundiéndose incluso en Alemania debido a las políticas del Imperio Británico, las políticas de los rescates internos, de las tasas de interés negativa y esta locura de la emisión cuantitativa. Y sí se puede beneficiar del flujo de estos refugiados a Europa, pero también hay que ver a estas zonas de guerra, en particular en el caso de Siria. Debe haber un esfuerzo coordinado internacional para reconstruir a este país. El sufrimiento de los refugiados es algo que debe ser tratado como una crisis humanitaria. Y sí, algunos refugiados se van a quedar en Europa, pero debe haber un compromiso de reconstruir a estas naciones destruidas en el Medio Oriente, en el norte de África, Afganistán, Yemen. Y debe haber una gran inversión para lograr exactamente eso. Algunas personas están preocupadas cuando uno habla del Plan Marshall
y que implica que algunos países son excluidos, implica dimensiones de posguerra, pero claramente lo principal es reconstruir, efectivamente crear las condiciones de vida donde la gente va a querer regresar a Siria, va a querer regresar a Irak. Muchos de estos países como Yemen nunca han recibido una inversión adecuada o han sido construidos. Así que hay que tener esta orientación. Y afortunadamente, a principios de este año, el presidente Xi Jinping de China hizo un viaje histórico al Medio Oriente, Arabia Saudita, Irán y Egipto. No hay un líder probablemente en la faz de la tierra que pudo haber ido al Medio Oriente e ir a Arabia Saudita e Irán en el momento en que ambos países son manipulados por los británicos para iniciar guerras sectarias que matarán a millones, si no es que miles de millones de personas si se ponen en marcha. Así que está la política china de una franja, una vía en la que el Medio Oriente es una encrucijada. Es la encrucijada entre Asia y Europa. Es la encrucijada entre Eurasia y África. Y si genuinamente no desarrollamos esa parte del mundo y reconstruimos a esas naciones destruidas, la crisis de refugiados será abrumadora. No vamos a hablar de millones de refugiados que llegan a Europa, estaríamos hablando de miles de millones de refugiados. Así que estamos en un momento crítico y sí, los refugiados pueden jugar un papel positivo importante en reconstruir la economía europea, pero debe suceder al mismo tiempo que estas naciones que han sido destruidas por las guerras del Imperio Británico son reconstruidas de una manera genuina para que la gente en esas naciones pueda revivir sus culturas, sus economías y puedan crear lugares viables para sus hijos y sus nietos donde vivir. Muchas gracias. Antes de concluir, quiero darle la última palabra a Diane para que nos diga las órdenes de marcha desde el cuartel general en Manhattan y nos diga qué es lo que sucederá dentro de la próxima semana y media. Gracias. Primero, permíteme decir que nadie debe temerle al FBI. Muy pronto serán acabados y serán expulsados del país. Les recuerdo a todos en la zona de Nueva York, al público de la página de la Rush PAC, como son ustedes que están viendo esta videoconferencia, deben sintonizar el 28 de mayo, el sábado del fin de semana en que celebramos el Día de los Caídos. Nuestra conferencia empezará a la 1 de la tarde el sábado con la señora LaRouche, seguida por el señor LaRouche. Y después tendremos la ceremonia de colocar un ramo de flores y luego la velada musical. Este puede ser el año, puede ser la semana en la que Estados Unidos rechace de una vez por todas el control del Imperio Británico a través de sus títeres Obama, Wall Street y el FBI, y en que nos unimos al nuevo paradigma conducido por China y Rusia. Muy bien. Muchas gracias, Diane. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Jeff, por estar conmigo en el estudio. Y gracias a todos ustedes por sintonizarse en la videoconferencia semanal del viernes. Manténgase sintonizado a la rushpac.com. Mucho puede suceder. Los vamos a mantener actualizados. Y si no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan nada que subimos y circulen esta videoconferencia del viernes lo más ampliamente posible. Muchas gracias y buenas noches.